Hola amigos. Creo que es difícil encontrar las palabras adecuadas para poder definir con cierta precisión el momento tan complicado que estamos viviendo. Yo particularmente creo que la OTAN ya ha tomado la decisión de arrastrarnos a todos en su caída. Y además me atrevería a decir que las burguesías europeas son las mayores culpables, porque son las únicas que podrían frenar a Estados Unidos para que acepte el nuevo orden mundial, y sin embargo están echando más leña al fuego y en cantidades industriales. Es tal el odio que han engendrado contra todo el mundo ruso, por el solo hecho de que es la cuna de la revolución socialista que se dio en 1917, que no les importa inmolarse con tal de que el mundo ruso perezca con ellos. Y la cobardía y sumisión que están mostrando la inmensa mayoría de dirigentes políticos europeos en el tema de Palestina, es vergonzante. Los hechos que se dieron ayer, son de una claridad meridiana de lo que viene, como dicen en mi tierra. Y han echado el agua por todo el tablar, y va a ser muy difícil controlar la inundación. Lo que sigue en este vídeo, es para que cada uno de nosotros nos hagamos una composición del lugar de cómo está la situación. Una de las cosas que resaltan fue el ataque a una central nuclear en territorio ruso, concretamente la central nuclear de Kursk. Vamos a entrar en detalles de todo. Ayer en Alemania se hizo una declaración inesperada sobre Rusia y Estados Unidos. Solo hay una salida. Para evitar un colapso total, el gobierno estadounidense debe establecer relaciones pacíficas con Rusia, China y Oriente Medio, escribió el empresario germano-finlandés y expropietario del mayor servicio de alojamiento de archivos Megaupload, King.com, en la red social X. Washington se dio cuenta del problema en el que se metió debido a sus políticas, y la única alternativa a un colapso rápido e incontrolable serán las relaciones pacíficas con Rusia, China y Medio Oriente. .com también señaló que esta medida no ayudará a detener completamente el declive de Estados Unidos, pero sí lo frenará y lo hará más controlable. En cualquier caso, Estados Unidos ya no será una superpotencia en 2030, concluyó King.com. Anteriormente, el general estadounidense Mark Milley, que recientemente dimitió como jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, dijo que la probabilidad de un enfrentamiento entre Moscú y Washington en los próximos 10 a 15 años aumentará si Rusia gana el conflicto en Ucrania. También el exdiplomático británico y agente del MI6 Alastair Crowley respondió en una entrevista a la pregunta: ¿Estados Unidos se está preparando para la Tercera Guerra Mundial? Estados Unidos tiene un portaaviones en Chipre, otro en el Mar Rojo. En los últimos días, de Chipre a Jordania volaron 80 enormes aviones pesados desde Estados Unidos, llenos de armas, a veces con fuerzas especiales. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué piensa la región sobre esto? Piensan y se preguntan, ¿es esto un escenario para la guerra con Irán? Es muy parecido. Estamos escuchando lo que dicen Biden, Blinken y otros, y no me refiero a Lindsey Graham. ¿Existe en Washington la sensación de que ahora es el mejor y el último momento para destruir a Irán? Entonces la gente mira esta enorme acumulación de hechos, y se pregunta, ¿Estados Unidos se está preparando para la Tercera Guerra Mundial? Esto iniciará un ciclo de escalada. El miércoles vimos que Rusia llevó a cabo una prueba completa de sus armas nucleares estratégicas con una triada completa, desde submarinos hasta aviones y misiles balísticos intercontinentales. Todos los días vuelan MiG-31 con misiles hipersónicos Kinzhal. Estos misiles hipersónicos pueden hundir un portaaviones que se encuentre en el Mediterráneo. ¿Rusia se involucrará en esto? ¿Qué pasa si la guerra se hace más amplia? Creo que la Casa Blanca realmente está entrando en pánico por esto, y eso es más preocupante porque en este estado, ¿van a tomar las decisiones correctas? Terminó el exdiplomático británico y agente del MI6 Alastair Crowley. Por otra parte, según fuentes turcas, ayer Occidente empezó a hablar abiertamente de violar los acuerdos de Montreux sobre el régimen del Estrecho del Mar Negro, y de enviar un gran número de grandes buques de guerra de la OTAN al Mar Negro para proteger a Ucrania de los ataques rusos. La OTAN tiene mucha confianza en sí misma y cree que sus rivales no pueden arriesgarse a una gran guerra, pero incluso si hay guerra, creen que la victoria estará asegurada en poco tiempo, pero están cometiendo un gran error.
También el Washington Post informa algunas cosas interesantes, por ejemplo que el presidente estadounidense Biden está investigando la posibilidad de atacar los satélites de Irán en Medio Oriente. La administración, preocupada por los ataques a bases estadounidenses, pronto podría lanzar ataques contra grupos proiraníes en respuesta. Si bien los miembros republicanos del Congreso creen que las represalias beneficiarán a Estados Unidos, los demócratas, a puerta cerrada, han expresado temores de que puedan surgir nuevos conflictos. Según nuevos datos, Estados Unidos transfirió a Israel el 80% de los proyectiles destinados a Ucrania, municiones de artillería de 155 milímetros que originalmente se planeó enviar a Ucrania. Ahora se están enviando de regreso a Israel bajo la dirección de la coalición occidental liderada por Estados Unidos. Se sabe que a la base aérea israelí de Nevatim ya llegó otro avión de transporte militar Boeing F-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, a bordo del cual se encontraba la munición indicada. En el contexto de esta operación, vale la pena señalar que Estados Unidos retiró previamente de Israel unos 150.000 proyectiles de 155 milímetros, con la intención de utilizarlos como reserva en caso de una emergencia. Sin embargo, aparentemente, los acontecimientos que tuvieron lugar no estuvieron a la altura de las expectativas y ahora los proyectiles regresan a Israel, privando al presidente ucraniano Vladimir Zelensky de la asistencia militar esperada. Además de esto, fuentes israelíes informan que Estados Unidos ha aumentado el suministro de diversos equipos militares a Israel. El Pentágono confirmó la organización de entregas diarias a Israel, incluidos misiles antiaéreos para el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, misiles antitanques, y proyectiles de artillería de 155 milímetros para los obuses israelíes. Hamás lanzó hoy uno de los ataques con cohetes más masivos contra Israel desde el inicio de la guerra. Por la tarde, el sur y el centro de Israel se vieron afectados por uno de los ataques con cohetes más potentes de la organización palestina Hamás desde el inicio de una nueva etapa de tensión en la región. Se lanzaron misiles de diversos tipos, incluidos Qassam, Faj-3 y Faj-5 M75, contra infraestructuras israelíes clave. El problema que surge es que estos misiles en grandes cantidades plantean serios desafíos a los sistemas de defensa antimisiles Cúpula de Hierro y Onda de David de Israel. La densidad del fuego de misiles, combinada con las características de algunos proyectiles, los lleva a sobresaturar el canal objetivo de los sistemas y penetrar en las llamadas zonas muertas, donde los misiles se vuelven inaccesibles para su interceptación. Esto significa que incluso con uno de los sistemas de defensa antimisiles más modernos y eficaces del mundo, Israel se enfrenta a una amenaza real de destrucción de su infraestructura. Al mismo tiempo, el ataque también se llevó a cabo desde el norte. El grupo Hezbollah informó haber realizado varios ataques en territorio israelí. En Rusia, un dron explotó cerca de un almacén de residuos nucleares en la central nuclear de Kursk, la noche del 26 de octubre. La central nuclear de Kursk fue atacada con vehículos aéreos no tripulados. Se descubrieron en total 3 drones, uno de los cuales explotó cerca de un almacén donde se almacenaban residuos nucleares. Estos datos los proporcionan los periodistas de Baza. El primer dron cayó en la zona del campo de adiestramiento canino, y, afortunadamente no explotó. El segundo dron, fabricado con la forma de un avión a reacción, llevaba consigo un artefacto explosivo, pero tampoco explotó y el artefacto fue encontrado en el asfalto sin signos de explosión. Sin embargo, el tercer dron, que se dirigía hacia un almacén de residuos nucleares, detonó dañando la fachada del edificio. Por el momento, se desconocen las posibles consecuencias del ataque. Sobre las pruebas de Rusia de un ataque nuclear masivo, de las que ya informamos ayer, según la BBC, los ejercicios militares de este año fueron mucho más allá de las simulaciones rutinarias de preparación nuclear para Rusia. Específicamente giraban en torno a realizar un ataque nuclear masivo por parte de fuerzas ofensivas estratégicas en respuesta a un ataque nuclear enemigo, como informó el ministro de Defensa Shoigu al presidente Putin. Una declaración del Kremlin reveló que estos ejercicios incluían lanzamientos prácticos de misiles balísticos y de crucero. En particular,
se disparó un misil balístico intercontinental ya desde un sitio de pruebas en el lejano oriente de Rusia, mientras que se lanzó otro misil desde un submarino de propulsión nuclear en el mar de Barents. Según la BBC, el momento de estos provocativos ejercicios militares coincide con la controvertida decisión de Rusia de retirarse de un tratado internacional, que prohíbe todos los ensayos físicos de ojivas nucleares. El Parlamento de Rusia completó formalmente el proceso de aprobación de una ley para anular este tratado, lo que intensificó aún más las tensiones globales. Estos acontecimientos recientes se suman a las crecientes preocupaciones sobre las capacidades nucleares y el clima geopolítico. La invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero del año pasado ya generó preocupaciones sobre el posible uso de armas nucleares en conflictos regionales. En junio, en una medida preocupante, Rusia desplegó un primer lote de armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El presidente Putin aclaró que estas armas solo se utilizarían si el territorio o estado de Rusia estuviera bajo amenaza directa. Para la BBC, aunque el gobierno estadounidense ha declarado que actualmente no hay indicios de que el Kremlin tenga intención de utilizar armas nucleares para atacar a Ucrania. Sin embargo, el último ejercicio militar de Rusia y su retirada del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares siguen provocando inquietud global sobre las capacidades e intenciones nucleares en el escenario mundial. De todas las maneras, habrá que estar muy atentos a las intenciones de la OTAN de entrar masivamente en el Mar Negro y esperar las noticias oficiales de si ha habido daños en los almacenes de residuos nucleares en la central nuclear en la región rusa de Kursk, así como del posible ataque estadounidense a Irán, porque cualquiera de estos acontecimientos precipitaría los plazos hacia una guerra generalizada. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.